Es la tercera clase de nefrología y hoy es una clase bastante interesante, que lo que es ecografía, lo que es urografía, tomografía, algo de resonancia. Por último, vamos a hablar de lo que es la biopsia renal, ¿ya? No se van a asustar, son más de 100 diapositivas, pero hay muchas que son imágenes, o sea que en un minuto voy a pasar 5 o 6, no se preocupen, ¿ya? Voy a empezar a presentar mi pantalla y me van a decir si se ve. Ya no voy a dejar entrar a nadie porque interrumpen la clase. Bueno, a ella más. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Sí. Gracias. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de métodos diagnósticos en nefrología. Son muchos los análisis que se piden en nefrología y si me siguen van a poder entender. Miren, pedimos hemograma, pedimos urea, creatinina, ácido úrico, que son los productos de desecho del metabolismo. También se pueden decir que son productos del catabolismo. Recuerden que cata significa destrucción y ana significa formación. Examen general de orina, determinación de sustancias en orina de 24 horas, sobre todo para litiasis renal. Ahí podemos pedir cistinuria, oxaluria, uricosuria, etc. Electrolitos en sangre y orina, proteínas totales, albúmina, electroforesis de proteínas, perfil lipídico, glucemia, hemoglobina glucosilada. Sin embargo, lo que más pedimos para una evaluación general, específicamente en nefrología, es lo que les he marcado. Para determinar una hipertensión arterial primaria, es decir, que tenga una causa secundaria, quiero decir, también podemos pedir catecolaminas en orina. Si existen catecolaminas en orina muy altas, ácido vanil-mandélico, podríamos estar frente a un feocromocitoma. Determinación de cortisol plasmático para una enfermedad de Cushing. Actividad renina plasmática y aldosterona. Esto nos serviría para evaluar posibles tumores de la capa mineralocorticoide de suprarrenales, que serían un síndrome de Cohn, por ejemplo. Perfil férrico para evaluar anemia y un perfil inmunológico, porque muchas de las enfermedades autoinmunes tienen un origen, muchas de las enfermedades renales tienen un origen autoinmune, ya sea artritis, lupus, esclerodermia, dermatomiositis, y etcétera, pueden tener complicaciones renales. O las mismas vasculitis, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado en la anterior clase de las vasculitis, Wegener, Churg-Strauss, vasculitis limitada al riñón, necesitamos pedir los ANCAS que están acá, ANCAS. Para un lupus, AN-anti-DNA. Para una enfermedad de Goodpaster, anticuerpos antimembrana basal glomerular. Una antiena, que es el perfil reumatológico para definir qué enfermedad es. Y también podemos pedir para ver si hay daño muscular, una CPK o una LDH, para una rhabdomiólisis. Vamos a entrar en detalle, no podemos ver todo, pero vamos a ver lo más importante. La creatinina es un fragmento de una proteína, producto del catabolismo del fosfato de creatinina. Acuérdense que en los músculos tenemos creatina y el producto de su catabolismo va a ser la creatinina. Por lo tanto, la creatinina viene del músculo, no viene del riñón, pero como se elimina por el riñón, es un buen marcador de la función renal. Yo diría que es el mejor actualmente, ¿ya? El fosfato de creatinina es una fuente importante para la contracción muscular, por eso tenemos creatina en los músculos. La creatinina tiene unos valores normales, que aquí se los pongo.
En el hombre de 1 a 1.5, en la mujer de 0,8 a 1.2 miligramos por decilitro, pero la creatinina depende de la masa muscular. Demora la identificación de la sí, y en niños tienen esos valores. Obviamente, como los niños tienen menos masa muscular y a medida que crecen adquieren más músculo, su creatinina va a ir elevándose. Eso es obvio. Por eso aquí les pongo un parámetro de unas creatininas normales a estas edades. Entonces, a ver, ustedes respóndanme, ¿cuál de estas dos personas tiene más creatinina? Cualquiera, voluntario. El de la izquierda. El de la izquierda, sí, por la masa muscular, pero si este chico flaquito tuviera una enfermedad renal, su creatinina va a ser alta. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar. Si los dos pacientes asumimos que tienen una función renal normal, la creatinina de este chico, que es así musculoso como yo, fíjense bien, debe ser de 1.4, 1.5, ¿ya? En cambio de este otro chango que está más flaquito, fíjense, la masa muscular es pues la tercera parte de su amigo, ¿verdad? Entonces la creatinina seguramente está en 1 o en 0.9. ¿Me entienden? Pero si este chico tuviera enfermedad renal crónica, su creatinina puede estar en 5, en 6 o en 7. Seguimos. ¿Cómo evaluamos la creatinina? ¿Cuándo se eleva? Cuando hay una injuria renal por cualquier etiología. Ya saben que la injuria renal aguda, de esto vamos a hablar mañana, de injuria renal aguda, ¿ya? Puede ser prerrenal, renal o parenquimatosa o posrenal. También se eleva la creatinina en cualquier persona con enfermedad renal crónica y en otras patologías donde hay aumento de la masa muscular, por ejemplo, en la rhabdomiólisis, en la acromegalia, o si el músculo se destruye. Si el músculo se destruye, va a haber más creatinina. Eso pasa en la rhabdomiólisis. Fíjense esta gráfica que es bien interesante y es la relación que hay de la creatinina con el índice de filtrado glomerular. Fíjense acá que si esta es la creatinina normal está alrededor de 1, ¿no es cierto? 1, 1,5. Y el filtrado glomerular, mientras más baja es, va a ser más. A medida que sube la creatinina, sube el filtrado glomerular. Pero fíjense acá, cuando la creatinina está en 2, acá en 2, si ustedes ponen acá, ya se ha perdido un 50% de la función renal. Eso quiero que me entiendan. Una creatinina de 2, sobre todo en un paciente con una masa muscular disminuida o poca, nos está diciendo que ese paciente ya tiene un daño renal importante. ¿Cómo se mide el filtrado glomerular? Bueno, el filtrado glomerular es como, yo les digo a los pacientes, es como un porcentaje de funcionamiento de los riñones, porque aproximadamente va de 0 a 100, ¿no es cierto? Un poquito más, 120, entonces por ahí va. Se puede medir de 3 maneras. La primera con aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas, y para esto el paciente debe recolectar la orina en un recipiente en 24 horas. Luego, por fórmulas de cálculo de filtrado glomerular que les voy a mostrar, y también por gammagrafía renal mediante isótopos radioactivos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de acuerdo al filtrado glomerular nosotros vamos a encasillar en un grado de afectación renal, sobre todo si es crónica, en un paciente. Cuando nosotros hablamos de aclaramiento de creatinina, necesariamente el paciente tiene que recolectar la orina de 24 horas. Cuando nosotros tenemos orina de 24 horas medida en ml por creatinina en orina sobre creatinina plasmática por 1440, 1440 viene de los minutos que hay en un día. Si ustedes hacen el cálculo, multipliquen 60 por
24, porque hay 60 minutos en cada hora. ¿Y cuánto les da? 1440 minutos. O sea que cada día vivimos 1440 minutos. Lo que deberíamos hacer es aprovechar al máximo cada minuto, ¿no es cierto? Muy bien, pero salimos de conjeturas filosóficas y volvemos al tema. Creatinina plasmática, creatinina en orina en miligramos por ciento se va y el resultado saldrá en mililitros sobre minutos. Bueno, esta es la primera forma de medir el filtrado glomerular. Luego viene la fórmula de Cockcroft-Gold para medir el filtrado, y la famosa fórmula es esta: 140 menos edad por el peso del paciente sobre creatinina por 72, que es una constante, y al resultado, si es mujer, se le multiplica por 0,85. Esta es una fórmula muy, muy conocida, pero ahora han salido fórmulas logarítmicas mucho mejores. Sin embargo, pacientes con pesados, muy obesos o que tengan muy poca masa muscular, desnutridos, o que hayan perdido una extremidad por alguna razón, es mejor, se puede hacer fórmula de Cockcroft-Gold. Esto lo pueden hacer ustedes en cualquier parte, solo necesitan la edad, el peso y una creatinina plasmática. Hay otras fórmulas para medir el filtrado glomerular, y para esto tienen que bajarse o descargarse aplicaciones que las hay en la red gratuitas para medir filtrado glomerular, y ahí les va a salir una que es el MDRD, donde solamente les pide unos datos y todo este cálculo lo hace el programa. La fórmula para medir filtrado glomerular más recomendada actualmente se denomina CKD-EPI. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio que se hizo donde quiere decir Chronic Kidney Disease, enfermedad renal crónica, Epidemiology. Entonces hicieron un estudio y pusieron muchas variables para que tengamos un resultado más próximo a la realidad del paciente. Y para medir el CKD-EPI les sugiero que puedan descargarse una de estas aplicaciones, y seguramente hay más. La que yo utilizo particularmente se llama esta, que es QX Calculate, ¿ya? Muy bien. Ya sea que el filtrado glomerular lo hayan realizado por aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas, que es bastante incómodo para el paciente estar midiendo su orina en 24 horas y llevando la totalidad de su orina al laboratorio, o porque hayan hecho la medición por fórmula, van a tener un resultado, y el resultado quiere decir que van a tener que comparar con la normalidad. La normalidad es de 100 a 120 en el varón y 90 a 110 en la mujer. Esto sería una función renal óptima. Pero aquí les pongo este dato que es bastante importante. Por cada año, después de los 40 años, fíjense, por lo tanto yo tengo 6 puntos menos, el filtrado glomerular disminuye en 1%, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos un viejito de 90 años, han pasado 50 años desde sus 40 años. Por lo tanto, su filtrado glomerular normal para esa edad será 50 puntos menos. No sé si me dejo entender. Si no, al final pueden preguntarme si hay dudas. Las guías KDIGO, se las recomiendo que se las descarguen, son gratuitas, pueden buscar de esta manera en el internet. Nos da varias clasificaciones en injuria renal aguda, en glomerulonefritis y en enfermedad renal crónica. Y una de ellas es esto: la definición, según las guías KDIGO, de lo que es la enfermedad renal crónica, de acuerdo al filtrado glomerular del que estamos hablando. Y la definición es esta: la enfermedad renal crónica se define como aquella en la cual el filtrado glomerular es menor a 60 ml por minuto en un individuo con esta superficie corporal. Pero claramente dice por más de 3 meses. Si es por menos, puede ser aguda. Ejemplo: si hay un paciente que tiene diarrea súbita, muy importante, porque ha ido a comer a las tierritas, ¿no es cierto? Y tiene diarrea de 20 veces al día, por supuesto que la creatinina se le va a elevar. Entonces, hidratándolo, dándole antibióticos, etcétera, se supone que tiene que mejorar. Diferentes, un diabético crónico de 15 años que nunca se ha cuidado y su creatinina estaba en 1,5, luego estaba en 1,8, luego en 2, luego en 4, y en un año estaba en 2,5. Se define como insuficiencia renal crónica
Hasta acá es enfermedad, pero debajo de 15 es insuficiencia renal crónica. Debajo de 60 por más de 3 meses o más de 60, porque si se fijan la clasificación de la CADIGO, enfermedad renal crónica estadio 1, obviamente va a tener más de 60, pero si está asociada a una de estas situaciones, el paciente pues se lo cataloga como enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son? Albuminuria, anormalidad en el parcial de orina o examen general de orina, anormalidades electrolíticas y otras secundarias a trastornos tubulares, evidenciadas, anormalidades detectadas en la biopsia renal o anormalidades estructurales detectadas en un estudio de imagen, que es de lo que vamos a hablar en un ratito. Lo correcto es decir examen general de orina, ¿ya? Por eso se me ha escapado, pero yo en este momento lo corrijo. Seguimos. Esta es la clasificación de la CADIGO actualmente. No se ha modificado desde el 2012, se tiene que modificar, o se tenía que modificar, me parece que este año. Pero bueno, esta es la vigente. Y aquí te ponen, aquí te ponen todos los grados de enfermedad renal crónica con su determinado filtrado glomerular. También ahora se toma en cuenta la cantidad de albúmina. Si la albúmina es menos de 30, microalbuminuria, y tiene un buen filtrado glomerular, está en verde, pero puede estar en amarillo, que ya algo pasa, precaución si es anaranjado, o es grave si el paciente está en una casilla roja. Es decir, mientras menos filtrado glomerular y mientras más albuminuria tenga, se define en un cuadrito rojo, que es lo peor que le puede pasar a un paciente. El paciente en estadio 5 requerirá necesariamente diálisis. Tratamiento sustitutivo de la función renal. Todo paciente que esté en estadio 5 debe ingresar a diálisis, y de esto vamos a hablar el jueves. El jueves, de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante de riñón el viernes. Bueno, ahora voy a tocar lo que es la urea. La urea se forma en el hígado. ¿De dónde sale la urea? De las proteínas que una persona puede ingerir, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué alimentos están las proteínas? En verduras y en carnes sobre todo. Si el paciente come mucha carne, pues tendrá un poquito más de urea que un paciente que no come. Por eso la urea también va ligada con la dieta, como dice ahí. Si un paciente come carne todos los días, posiblemente su urea está llegando a niveles superiores de la normalidad. Si un paciente no come carne, posiblemente su urea esté bajita. Y eso también les va a servir a ustedes para la interpretación correcta. La urea tiene valores normales que van de 20 a 50 miligramos por decilitro. La porción nitrogenada de la urea, que se llama nitrógeno ureico, es la mitad, de 8 a 25, ¿ya? Si nosotros queremos saber si nos dan este valor, que es el nitrógeno ureico sanguíneo, queremos saber cuánto tiene de urea, se multiplica por 2.14. Otro valor importante es el del ácido úrico. El ácido úrico es un producto derivado de los ácidos nucleicos, purinas y pirimidinas. El producto del catabolismo de las purinas es el ácido, ¿ya? Este es importante. Los valores normales son en el hombre de 7 a 7.5 y en la mujer a 6.5. Esto es una cosa importante porque prácticamente donde más se ve hiperuricemia es en los varones y muy raramente en las mujeres. Bueno. ¿Cuándo se eleva el ácido úrico? Cuando tiene una afectación primaria que se llama gota. Y podemos ver esto. El otro día vi un paciente en la consulta y tenía 15.5 de ácido úrico. Eso no es normal. Y también puede ser o porque hay defectos en la eliminación, por ejemplo, en la enfermedad renal. Por lo tanto, todo paciente con enfermedad renal crónica va a tener elevación de urea, de creatinina y de ácido úrico.
por exceso en la producción del ácido úrico en estas situaciones, que generalmente son situaciones hematológicas, leucemias, policitemias, trombocitosis esencial, que son los famosos síndromes mieloproliferativos, ¿no es cierto? También en el mieloma múltiple, o una dieta rica en purinas, carne, menudencias o mariscos, ya saben, por si acaso si alguien tiene gotas, por eso se le prohíbe comer pues mariscos. Y en otras situaciones. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un paciente crítico o es un paciente nefrológico, pero en medicina interna, cualquier paciente hospitalizado, siempre es importante pedir electrolitos. ¿Cuáles son estos? Sodio, potasio, calcio, a veces fósforo. También se debe pedir estudiar el ácido base con una acidosis, con una gasometría arterial que nos puede mostrar una acidosis metabólica, etc. Estos son los valores normales de los electrolitos, del sodio, del potasio, del calcio y del fósforo. Si ustedes tienen uno de estos electrolitos que ha salido de estos rangos, entonces la cosa está mal. ¿Ya? Y eso quiero que me entiendan porque son situaciones muy complejas. Por ejemplo, si el sodio es muy bajo, es terriblemente grave. Si el potasio es muy alto, puede tener arritmias un paciente y se puede morir. Si el calcio es muy alto, es incompatible con la vida. Si el calcio es muy bajo, te va a dar tetania, ¿no es cierto? Y si el fósforo es muy alto, te puede dar alteraciones, pues, de calcificaciones. Es muy importante todo esto. Aquí, hasta el momento, les voy a dar los valores normales, pero van a tener una clase posterior en el mes de agosto, donde van a hablar de las alteraciones de cada uno de estos electrolitos. Vamos a hablar ahora del examen general de orina. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No sé, vamos por partes. ¿Hay alguna pregunta? Al parecer no, doctor. Ya, bueno, entonces seguimos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el examen general de orina es uno de los exámenes más importantes en la práctica clínica. No puede ser que no haya una evaluación médica que no contenga un examen general de orina. El examen general de orina se va a dividir en 3 grupos. El análisis físico, es decir, características de la orina. El bioquímico debe mirar la orina, debe ver el color y también debería oler la orina. ¿No es cierto? Así nos dicen que es un olor sui generis. Bueno. También tiene una parte que es el examen bioquímico. No sé si, bueno, les voy a mostrar una imagen. Y por último viene el examen microscópico o del sedimento. No debe obviarse en ninguna oportunidad. El examen físico. Aspecto. ¿Qué aspecto tiene la orina? ¿Cuál es el color de la orina? La orina es uno de los líquidos secretados y excretados por el organismo que más diferencias de colores puede tener. Por ejemplo, en una poliuria por diabetes o en un paciente que tenga poliuria de cualquier causa, la orina es prácticamente cristalina, ¿no es cierto? O cuando ustedes beben líquido, cuando ustedes se van a tomar sus cervecitas o cuando se iban a tomar, con esta pandemia ya nadie puede ni tomar una cervecita, pero bueno, cuando tomen mucho líquido, hagan la prueba ustedes, tomen mucho líquido en su casa y van a ver cómo la orina cada vez es más clara. Es así nomás. Puede ser muy amarilla, eso se denomina orina concentrada. Hagan la prueba también. Dejen de beber agua por unas 2-3 horas y van a ver que la orina es muy concentrada. No dejen de beber por un día porque van a hacer falla renal, pero hagan ese ejercicio. Si hay hemólisis, es decir, destrucción de glóbulos rojos, la orina puede adquirir un tono rosado. Pero si hay una hematuria franca, quiere decir que la orina es roja o negra. Roja si hay lesión de vía urológica y negra si es una glomerulonefritis, síndrome nefrítico. La orina cuando está infectada puede adquirir un tono blanquecino. He visto esto, es horrible. Y
Cuando hay infección de orina o hay otras sustancias, puede adquirir un aspecto turbio, como la chicha. ¿Ya? Bueno, en el examen físico el laboratorio también nos va a medir la densidad de la orina, nos tiene que hablar del olor y nos tiene que decir si es una reacción ácida o no. Para esto tiene un montón de aparatitos que nos miden la densidad, nos miden el pH, etc. Luego viene el examen bioquímico. El examen bioquímico es una tirita reactiva. No he puesto una fotito, pucha. La pulse no ha salido, no importa. Es una tirita que es como una cartulinita que tiene pegadas, es delgadita y tiene pegadas varias almohadillitas. Seguro que la han visto, ¿ya? Cada una de esas almohadillitas es una de estas cosas, pH, glucosa, proteínas, nitritos, leucocitos, etc. ¿Ya? Entonces, a medida que va cambiando el color de cada almohadillita, el bioquímico interpreta la cantidad de cruces que le va a poner. Aquí están algunos cambios. Por ejemplo, glucosuria. No debería haber. Si la glicemia es mayor a 150, aparece una cruz. Y obviamente si es mayor a 250, otra cruz. Si es mayor a 300, una tercera cruz, etc. Eso es un parámetro, no te da una cifra exacta. Y luego las cetonas. Las cetonas están presentes cuando el paciente no ha comido, está en ayuno, o tiene una cetoacidosis diabética. Y luego presencia de proteinurias. La proteinuria puede ser, como van a ver cuando hablen de síndrome nefrótico, puede ser persistente, ¿ya? Voy a dejar entrar a sus compañeros pero por favor a los representantes del curso díganle que no pueden entrar pues media hora más tarde. Bueno. Si hay presencia de nitritos, me dicen si no se ve la pantalla. Si hay presencia de nitritos, siempre será por una bacteria desdobladora de la urea, es decir, nos indica infección. Si hay leucocitos, nos va a decir también que hay infección, es otro parámetro. Si hay urobilinógeno, es un producto del desecho del metabolismo de los pigmentos biliares, de la bilirrubina. Entonces, en situaciones de hiperbilirrubinemia siempre habrá urobilinógeno. Y si la hemoglobina está presente en el examen bioquímico, pero no se ven glóbulos rojos en el examen microscópico o sedimento, estamos frente a una rhabdomiólisis. El sedimento urinario o examen microscópico de la orina nos sirve para identificar células, glóbulos blancos, rojos, presencia de cilindros, presencia de bacterias, presencia de cristales y presencia de células. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Estas son células en un extendido de una orina. Fíjense qué interesante. Aquí estos son polímeros nucleares, son leucocitos, ¿no es cierto? ¿Los ven? Muy bien. O células, leucocitos o glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, si han perdido su forma original, se denominan dismórficos y pueden adquirir unas formas bien raritas, como por ejemplo un volante, como por ejemplo un anillo, como por ejemplo un Mickey Mouse, no sé si ven acá, un glóbulo rojo con sus dos orejitas. Aquí tiene como si fuera una órbita de un planeta, aquí hay otros. Entonces, siempre que haya eritrocitos dismórficos, estamos hablando de glomerulonefritis. Nunca se olviden, si el laboratorio les reporta hematuria de 80 por milímetro cúbico y en la nota les pone 20% eritrocitos dismórficos, es que hay un daño glomerular. Esta es una hematuria macroscópica no glomerular, porque fíjense, todos los glóbulos rojos, que son muchísimos, están con morfología normal. Si en el examen de orina hay hematuria, hay proteinuria o hay cilindruria, estamos frente a una glomerulonefritis. Cuando nosotros hablamos de glomerulonefritis, ya les van a indicar también, se denomina leve cuando está de 300 para 1 gramo, moderada de 1 a 3 gramos día y severa o en rango nefrótico cuando es mayor a 3.
Hay un estudio que se llama relación albuminuria-creatinuria, que es un parámetro que se hace en orina única, no tiene que recolectar el paciente la orina, que nos puede dar la cantidad de proteínas. También pedimos en orina el urocultivo. El urocultivo es netamente para la infección urinaria, es, como les decía el viernes, es el gold estándar para la infección urinaria y es positivo cuando es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. También, gracias si es positivo, se le puede hacer un antibiograma para ver la sensibilidad de los antibióticos. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el hemograma. El hemograma es importante porque nosotros en medicina interna generalmente, en medicina... Deme un segundito, por favor. Deme un segundito. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Seguimos. Es importante que en el hemograma, este es un estudio en sangre, nos digan la morfología de los eritrocitos. Eso se hace en el frotis sanguíneo periférico, ¿no es cierto? ¿Qué es poiquilocitosis? ¿Quién me puede decir? Poiquilocitosis es diferencia en la forma de los glóbulos rojos. Puede haber la anisocitosis, que es diferencia en el tamaño de los glóbulos rojos. Y luego puede haber la hipocromía, cuando los glóbulos rojos son pálidos, y la esquistocitosis, cuando los glóbulos rojos son fragmentados. Muy bien. Las anemias pueden ser normocrómicas o normocíticas, que son las de enfermedades crónicas. Puede ser una anemia hipocrómica microcítica cuando hay déficit de hierro, o pueden ser anemias megaloblásticas cuando hay déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Los micrófonos apáguenlos, por favor. Hay alguien con su micrófono encendido. Bueno, seguimos. Para ver qué tipo de anemia es, si es normocítica, hipocrómica o microcítica y macrocítica, tienes que pedir valores hematimétricos. Y estos son, el más importante es el volumen corpuscular medio, cuyo valor es de 80 a 94. Si es menos, es microcitosis, si es más, macrocitosis. En el hemograma también vemos los glóbulos blancos, cuyo valor normal es de 5.000 a 10.000, otros dicen de 6.000 a 10.000, no importa. Se denomina desviación a la izquierda cuando los leucocitos están en base a formas jóvenes, neutrófilos sobre todo, y ahí pueden venir los callados o neutrófilos en banda. Leucopenia cuando está por debajo de 4.000, que puede ser por infecciones, medicamentos, etcétera. Si hay eosinofilia puede ser por una vasculitis o por parasitosis, ¿no es cierto? O trombocitopenia en casos de sepsis generalmente. Si hay anemia en la enfermedad renal crónica es porque hay déficit de eritropoyetina, es un riñoncito que está dañado y hemos dicho que la eritropoyetina se forma en las células intersticiales, o en un paciente renal crónico también puede tener pérdidas crónicas de sangre o una mala alimentación. Si hay una mala alimentación, por supuesto tendrá un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Nosotros en Latinoamérica hemos hecho un estudio bastante bonito y hemos recomendado todos los estudios que se deben hacer en un paciente con enfermedad renal crónica y anemia, ¿no? Entonces, fíjense, aquí abajo yo participé en representación de Bolivia. Siempre que hay enfermedad renal crónica va a haber anemia, eso no está en discusión. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la anemia va a aumentar el riesgo cardiovascular, la frecuencia de infecciones y el número de hospitalizaciones, ¿ya? Eso si alguien quiere, me pide también este documento, se lo voy a buscar, se lo puedo pasar porque el conocimiento no me lo llevaré a la tumba, ¿no es cierto? Eso siempre les digo a mis estudiantes. Muy bien. En un paciente que tiene enfermedad renal y anemia, debemos nosotros pedir todas estas cosas que ven acá
para determinar si es solamente por la enfermedad renal o ese paciente además tiene una anemia ferropénica por pérdidas crónicas de hierro y es importante para dosificar la eritropoyetina. Bueno, solamente esto les van a hablar cuando hablen de enfermedad renal, pero quiero recordarles esto que que es muy importante. A ver, síganme por favor, no dejen de atenderme acá, que es importante. Esto que ven acá es un sol. Y esto que ven acá representa la piel de una persona. El sol en la piel forma la vitamina D1. La vitamina D1 en el hígado se transforma en vitamina D2. Y la vitamina D2 en el riñón se convierte en vitamina D3 activa. ¿Ya? D3 activa. La vitamina D3 en el intestino va a absorber calcio y fósforo. El calcio va al hueso. Espérenme un ratito, voy a hacer callar a mi perrito, ¿ya? Ya, perdón. Ya. El calcio se absorbe en el intestino, va a formar parte de la estructura mineral del hueso y el exceso de calcio plasmático será regulado por la paratiroides. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que este riñón está mal, es un paciente con enfermedad renal crónica y atentos a la siguiente diapositiva, fíjense lo que pasa. La paratiroides, que son estas cositas que ven acá, crecen y este cuadro se llama hiperparatiroidismo, para que nunca se olvide. Esto ya les van a explicar en la enfermedad renal crónica, pero vale la pena. Ustedes saben que para esta epidemia del coronavirus han recomendado la ingesta de vitamina D. Por lo tanto, si un paciente no tiene enfermedad renal, basta que tome sol todos los días un paciente y va a formar vitamina D. Eso es lo que yo les recomiendo a los pacientes. Son tantos medicamentos que hay que darles que ahora yo les digo, tomen 15 minutos de sol al día, 5 en la mañana, 5 en la tarde. En la noche les digo que no, porque no hay sol. Bueno, seguimos. Fíjense esta diapositiva que es interesante, donde se ve que a medida que el filtrado glomerular disminuye, ustedes ven acá, la PTH, que es la hormona paratiroidea, se va incrementando. Eso pasa, ¿por qué se incrementa? Porque el calcio, al no haber vitamina D3 activa que forma el riñón, se absorbe menos. Entonces, la PTH, ¿qué es lo que hace? Es la hormona reguladora del calcio en sangre. ¿Y de dónde saca el calcio para que esté alto? De los huesos. Por ejemplo, por eso, cada paciente que tiene su enfermedad renal crónica tendrá una PTH elevada y tendrá huesos más frágiles. Eso es una cosa importantísima. Muy bien, entonces, ¿qué laboratorios nosotros pedimos si tenemos que buscar las alteraciones óseo-metabólicas en la enfermedad renal? La paratormona o PTH, el calcio, el fósforo y la fosfatasa alcalina, que es una enzima ósea también. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Duda, comentario? Por favor, háganla ahora de todo lo que hemos visto. ¿Están ahí? Sí, doctor, estamos. Sí, doctor. Ya. Es que es medio raro dar clases virtuales porque entre que escucho el ladrido de mis perritos y estoy solo en esta habitación y no los veo, porque yo estoy viendo mi pantalla igual que ustedes, es raro, pero bueno, hay que seguir. Pero lo bueno es que están ahí. No se duerman, por favor. Es interesante. A mí la verdad este capítulo me gusta mucho. Seguimos con estudios de imagen en nefrología. El estudio más rápido, más eficaz, más cómodo, cero complicaciones es la ecografía renal. No utiliza radiaciones ionizantes, no entraña riesgo, se puede hacer a cualquier paciente que le quieras evaluar la función renal, a cualquier paciente o mujer embarazada, a cualquier edad, no hay ningún inconveniente. Lo que tú necesitas es un operador
Este estudio es operador dependiente. Si no tienes a alguien que te maneje el ecógrafo y esté familiarizado con el uso del transductor, porque el transductor lo pasa de esta manera y además ve la imagen, es un estudio dinámico. Solo necesitas un operador. ¿Qué permite detectar en una evaluación renal? Masas renales o tumores, quistes renales, dilatación de cavidades, hidronefrosis. Valora la ecogenicidad, grosor cortical y diferenciación córtico-medular, es decir, nos va a dar datos si el paciente tiene o no enfermedad renal crónica, y además nos va a guiar para meter las agujas y hacer la biopsia renal. La ecografía es un procedimiento que emplea ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales, dependiendo del tipo de aparato que tengan. Esto lo saben más los radiólogos. El transductor es un aparatito que ya saben que tiene una forma de cono invertido. Al tocar con la piel emite estos sonidos que no son captados por el oído humano, por eso se llama sonografía, sono viene de sonido, pero estos sonidos al chocar con los órganos, van a formar imágenes. ¿Ya? Eso es. Aquí les pongo un ejemplo de un transductor. Aquí está el transductor tocando la piel y estas son las imágenes que forma. Normalmente un aparato de ecografía es de este tipo, ¿ya? Esta es la ecografía, esto lo saqué de un libro, por eso la imagen es así, pero se ve bien, me gusta esta imagen. El riñón derecho, que se ve acá, estaría detrás del colon, al lado del duodeno y debajo del hígado, ¿no es cierto? Y el riñón izquierdo, debajo del vaso, detrás del páncreas y del ángulo esplénico del colon. O sea, que para ver el riñón no tienes que poner el transductor por encima, sino tienes que ponerlo por un ladito. Muy bien. Y estas son las imágenes de una ecografía. Esto que ven acá es un riñón. Todo esto. Este es el borde del riñón. Fíjense que esta es la corteza, se ve muy bien, se delimita muy bien, y estas son las pirámides renales, las cosas más negritas. ¿Las ven? Esto que está acá, esta diferencia de colores, se llama relación córtico-medular. Y les he puesto esta imagen, fíjense que con tanto cariño les he hecho esta presentación para que se indiquen cómo se ve, en qué disposición se ve esta imagen. Aquí está, qué bonito. Inclusive he tratado de poner exactamente del mismo tamaño, porque son buenos changos, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Fíjense lo que es la ecogenicidad en ecografía. Aquí tenemos dos ejemplos. Hipoecogénico más negrito. Normalmente, entiéndanme esto, normalmente el riñón tiene una ecogenicidad muy negrita porque tiene mucho líquido y siempre es más negrito que el hígado. Fíjense, esto se llama en ecografía el corte hepatorrenal. Pero fíjense este paciente, tiene riñón chiquitito y riñón blanco totalmente. Es hiperecogénico. Es decir, ese riñón ya ha tenido fibrosis, ya ha tenido alteraciones, ya ha tenido inflamación. Por lo tanto, si tú encuentras un riñón chiquito y blanco, como en este caso, es un paciente con enfermedad renal crónica. Vamos a hablar ahora de la litiasis renal. Es un síndrome donde se expulsa un cálculo. Eso ya les he dicho, van a hablar probablemente. Los cálculos en la litiasis renal son de oxalato de calcio, ácido úrico, estrubita o cistina. ¿Y por qué se los pongo acá? Porque es muy útil la ecografía en la litiasis. Acá tienen un riñón y acá tienen un aumento de ecogenicidad local que produce una sombra sónica. No sé si ustedes están notando. Ahí está la sombra sónica. ¿Qué es esta? Ah, bueno, estoy señalando que es esta. Eso es un cálculo. Aquí tienen otros cálculos más grandes. Fíjense qué linda imagen. ¿Ya? Y acá se ve que este cálculo deja una sombra sónica. Por lo tanto, un aumento de hiperecogenicidad puntual que deja sombra sónica es cálculo. Seguimos. Aquí hay otro cálculo de estrubita. Los estrubitas son cálculos grandes que se meten en toda la pelvis renal y fíjense, como es grande, la sombra sónica es pues grande. Ahí está.
Y esto se llama en nefrología nefrocalcinosis, todo el parénquima inflamado. Por eso se ve en la radiografía, porque el calcio se ve. Los huesos se ven porque tienen calcio. Pues. Aquí hay otro calculito, fíjense, y si ustedes ponen atención, acá está el polo superior del riñón derecho. Aquí si logran ver, moviendo su pantallita, pueden ver también el polo inferior, y aquí está el riñón izquierdo. Fíjense, no sé si lo están viendo. Nefrocalcinosis en ecografía y en rayos X. Acá tienen un tumor. Fíjense que es hiperecogénico, pero no es tan blanco como los otros. Este es un tumor benigno, se llama hemangioma, porque es bien redondito, homogéneo. Y acá tienen un tumorcito benigno también, que es el lipoma, pero acá tienen un riñón con un tumor, este ya es un adenocarcinoma renal, y fíjense cómo la estructura de este riñón cambia totalmente, cómo se ve mitad del riñón de otro color y mitad negrito, y aquí se ve, aquí no se pierde la arquitectura, ¿no es cierto? Ese es un tumor de riñón. Acá también pueden ver un tumor. Y esto es un quiste. Es totalmente diferente. La imagen es muy negra, es como el aire. El aire se ve muy negro y es muy bien delimitado. Esto es un quiste renal simple. Esto es muy frecuente en la población, no hay que hacer nada. Aquí tienen otros quistes, aquí tienen otro quiste renal, pero tabicado, tiene un tabique dentro. Y esta es la enfermedad renal autosómica poliquística autosómica dominante. Ya les mencioné en algunas clases, pero fíjense, este es un riñón normal que tiene forma de poroto, bonito, lisito, como un poroto gigante, ¿ya? Ese es un riñoncito. ¿Han tocado, espero que hayan comido alguna vez riñón de vaca o han tocado un riñón? La misma consistencia tiene, pero fíjense que en la enfermedad renal poliquística empiezan a aparecer quistes y cada vez son más grandes. Y al final, después de 20 años, el paciente termina con este tipo de riñones. Por supuesto que después de los 50, 60 años, todos los pacientes con enfermedad renal poliquística requerirán diálisis. Y aquí está la ecografía en enfermedad renal poliquística. Fíjense, acuérdense de la ecografía normal, pero vean este riñón. ¿Cuántos quistes? Este riñón es puro quistes y el riñón es lo que queda entre ellos. Grave, ¿no? Fíjense que pueden haber quistes más grandes que otros. Y en una tomografía, fíjense cómo se puede ver el tamaño de este riñón. Hemos dicho que un riñón habitualmente va de dorsal 12 a lumbar 3, pero este riñón ya llega hasta lumbar 5, enorme. Este es un riñón macroscópico, un riñón que se lo quita a un paciente porque se empiezan a reventar los quistes y puede provocar infecciones, puede pesar hasta 2, 3 kilos, solo el riñón, una cosota así como una papaya. Uropatía obstructiva. En eco se puede ver la hidronefrosis. Fíjense, aquí se ha perdido la estructura. Normalmente el seno renal se debe ver blanquito, pero aquí se ve negro porque se ha dilatado y hay líquido dentro. Y aquí se ve inclusive el uréter, que no se debería ver normalmente. Entonces, este es un riñón normal, este es un riñón atrófico y este es un riñón dilatado por la tremenda hidronefrosis. Aquí está una hidronefrosis. Fíjense que es solo la pelvis la que está dilatada. Aquí tienen una severa hidronefrosis. Como un riñón normal pierde su estructura, fíjense el seno blanquito y aquí el seno totalmente negro con esta imagen que es la hidronefrosis. Además que sale, ¿no? Porque ese es el uréter. Este estudio se llama Power Doppler. A todo el riñón, que uno lo delimita con el aparato, se le hace esto y fíjense, esto es para ver la vascularización que tiene ese riñón. Si el Power Doppler les da una imagen así, es un riñón con muy buena vascularización. Pero también tenemos la ecografía Doppler del riñón. Es muy útil para el estudio de hipertensión renovascular y muy útil para el estudio de un trasplantado renal, ¿ya? Recuerden que el efecto Doppler es ese sonido que ustedes escuchan lentito. Y a medida que se acerca va aumentando. Y desaparece. Ese es el efecto Doppler.
Es en sonido, pero también se puede ver. Mientras el líquido o flujo se acerca al transductor, da una imagen roja, y si se aleja del transductor, da una imagen azul. Este es una ecografía Doppler que nos marca un índice de resistencia. Miden los ecografistas en un vasito dado el flujo, y el aparato les hace una gráfica, y el índice de resistencia es este pico sistólico menos el pico, la depresión diastólica, y normalmente debe ser 0,6 a 0,7. Si esto es muy alto, quiere decir que hay un problema vascular, muy útil en el trasplante renal, porque si el índice de resistencia está elevado, quiere decir que hay una inflamación grande. Y aquí está el Doppler. Lo que se acerca al transductor es rojo y lo que se aleja es azul, pero fíjense qué bonito este riñón, y muy bien vascularizado. Esto es un Doppler normal. ¿Viste? Tumor renal. Discreta dilatación. Muy bien. Vamos a ver la radiografía simple de abdomen, útil en nefrología porque nos puede identificar cálculos y nos puede delimitar los riñones. Aquí están los riñoncitos. La urografía intravenosa es un estudio donde se inyecta un medio de contraste al paciente. Los medios de contraste generalmente son en base a yodo. Mi perrito es terrible. Bueno, en base a yodo, y pueden pintar completamente los riñones y la vía urinaria. Esto es lo interesante. Normalmente se hacen placas a los 0 minutos, es decir, simple, se inyecta el contraste, se repite la placa a los 5, a los 15, a los 30 minutos, ¿ya? Si el paciente no se ha eliminado el contraste, podrían hacerse placas tardías, y les muestro en sus utilidades. Si hay hidronefrosis en ecografía, la urografía es muy buena porque te va a delimitar, te va a decir dónde está la obstrucción. Aunque ahora se prefiere hacer urotomografía, pero sirve. Para utilizar en estudios de hematuria, litiasis renales, tumores, etc. Este estudio cada vez se hace menos. Yo ya no lo pido, hasta hace 2 o 3 años lo pedía mucho, pero ahora prefiero hacer urotomografía. Sin embargo, fíjense qué lindas son las imágenes. Unos cálices mayores muy lindos. Aquí está la pelvis renal de ambos lados, una urografía normal. Pero fíjense esta otra. El paciente tiene los uréteres totalmente dilatados, totalmente, y tiene una severa dilatación de los cálices y pelvis renales. Entonces la obstrucción es aquí abajo, ¿no es cierto? Fíjense ese otro estudio. No se ve muy bien el parénquima. Aquí hay otros ejemplos. ¿Qué les llama la atención acá? Que se ha delimitado muy bien este lado, pero aquí no hay riñón. O si hay riñón, no funciona. Fíjense qué interesante. Y aquí tienes los dos. Pero acá hay un defecto de llenado. Aquí se pinta muy bien, pero acá no se pinta. Debe haber un cálculo, ¿no es cierto? Y este otro, fíjense, se le ha metido el contraste por la piel, eso se llama nefrostomía, y se pinta todo, además que está bombado. Cuando está bombado es hidronefrosis, y aquí no pasa más. Entonces, esta es una estenosis pielureteral. La tomografía de riñones. La tomografía de riñones se utiliza mucho en nefrología. Ya les he mostrado que es útil en enfermedad renal poliquística, pero también sirve para delimitar abscesos renales, encontrar abscesos perirenales, demostrar la anatomía, forma, situación de los riñones, etc. Fíjense estos ejemplos. Una tomografía es un corte sagital donde tienen un quiste porque no se llena. Acá tienen un quiste grande con contenido. Acá tienen un quiste gigante, y esto puede pasar también. Un quiste puede crecer a esas dimensiones. Esto es en un niño. Acá tienen posiblemente esto, que no sé si es quiste o es un absceso renal. Fíjense, porque afuera no está bien delimitado y afuera tiene un poquito de cambios en la coloración. Ese es un absceso. Eso es una situación grave, porque este paciente o puede perder el riñón o puede perder la vida. Este es un absceso perirenal. Fíjense, el riñón se ve muy bien, pero fíjense toda esta cosa. Ese es un absceso.
este paciente tiene que ir a cirugía. Bueno, otro estudio es la gammagrafía renal. Es un estudio donde se utiliza un contraste que no es nefrotóxico, que es nuclear, que se va a hacer visible con una gamma cámara, así se llama. ¿Ya? Es muy interesante esto. Nos permite primero obtener información morfológica de los riñones y también nos puede ayudar a ver la parte funcional. Es el único estudio que te va a decir cuánto funciona un riñón por separado. Hasta ahora no ha habido otro, ¿no es cierto? Útil en obstrucción arterial aguda, uropatía obstructiva, pero también en trasplante renal. Estas son imágenes de una gammagrafía renal. Fíjense, aquí hay un defecto de llenado, evaluación morfológica. Aquí se ve. Muy bien. Y por último vamos a hablar de la biopsia renal percutánea guiada por ecografía. En cualquier paciente que tenga síndrome nefrótico, hay que hacer una biopsia de riñón. En cualquier paciente con enfermedad sistémica que tenga compromiso renal, hay que hacer una biopsia de riñón. ¿Y cómo se hace? Se debe tener una agujita especial que tiene un disparador y tiene una agujita delgadita que mide más o menos unos 6 más o menos nanómetros, si no me equivoco, o estoy equivocado, más o menos 2 milímetros de ancho. Se pone el paciente en decúbito ventral, se mete en la aguja, esto obviamente es un esquema, perdón, ese es el polo inferior del riñón, aquí está la aguja, se mete, y en esta parte se debe hacer, cuando se ve que en la ecografía la aguja ha llegado al riñón, se dispara y se saca un pedacito. Muy útil la biopsia renal y con eso me guío para hacer tratamientos inmunosupresores. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla.